En diciembre de 1978, Littleton era una ciudad relativamente pequeña y tranquila. Era una mañana de invierno, había esquife o nieve en el suelo, y la gente se dedicaba a sus labores diarias por el barrio, ya fuera a pie o en coche. Esta pequeña ciudad se encuentra en las afueras de Denver. Las familias que viven aquí disfrutan de un agradable retiro lejos de la vida de la ciudad. Littleton es una ciudad de unos 40.000 habitantes. Está al sur de Denver y está compuesta por casas muy bonitas. No demasiado grandes, pero con unos jardines muy bien cuidados y preciosos. Un lugar en el que no te importaría vivir. Además de ser un lugar para disfrutar de una vida tranquila, la ciudad de Littleton tiene un índice de criminalidad muy bajo. En 1978 creo que Littleton había tenido 2 asesinatos, mientras que en el condado de Arapahoe habrían sido 3 o 4. Una tasa criminal muy baja. Una de las familias que vivía en el tranquilo Littleton era la formada por Robert Spangler y su esposa Nancy, su hijo David y su hija Susan. Mientras Robert se va todos los días a trabajar a la American Water Works Company, Nancy se queda en casa cuidando de los niños. Los vecinos decían que los Spangler eran la típica familia de Littleton. Los niños tenían 15 y 17 años. Al chico le gustaban las guitarras y la chica se pasaba la vida con su novio. Creo que Nancy era ama de casa mientras estudiaba. 30 de diciembre. La imagen de la familia perfecta está a punto de desmoronarse. Mediodía, una semana antes de Navidad y Año Nuevo. La mayoría de las familias tienen esa semana libre para disfrutar de unas vacaciones. Tim Trevithick, el novio de 16 años de la hija, Susan Spangler, aparece con planes para pasar el día con ella. Tim fue a su casa la noche antes y se marchó a primera hora de la mañana. Cuando se levantó esa mañana llamó por teléfono y como nadie le contestaba fue hasta allí otra vez. Cuando iba y nadie le abría la puerta, lo que solía hacer era lanzar piedrecitas a la ventana de Susan, pero esa vez no obtuvo respuesta alguna. Tim fue a la ventana de la despensa y se metió por ella, como solía hacer. Subió a la habitación de Susan y nada más entrar, le gritó que se levantase. Al no recibir respuesta alguna, le lanzó los guantes y le insistió en que se despertase. Pero Susan Spangler no está durmiendo. Cuanto más se acercaba a ella, más consciente era de que podía estar muerta. Trevithick va corriendo a la habitación de David a pedir ayuda. Se giró y empezó a correr por el pasillo hacia la habitación del hermano, David. Se lo encontró con medio cuerpo fuera de la cama, en mitad de un charco de sangre. Presa del pánico, el novio de Susan llama a la policía. Las autoridades de la oficina del sheriff del condado de Arapahoe no tardan en llegar y acordonar la zona. Lo que descubren es un escenario del crimen tan espeluznante que es imposible de entender. Habían disparado a Susan, que tenía una única herida de bala en el pecho. Parecía que le habían disparado desde lejos y que seguramente había sido una muerte rápida. David también había recibido una única herida de bala en el pecho. Pero aún hay más. En el sótano aguarda a la policía una tercera escena espeluznante. El cadáver de Nancy Spangler, quien también había muerto por una herida de bala. Encontraron a la señora Spangler en el sótano de la casa. Estaba sentada, desplomada hacia la derecha, frente a una máquina de escribir. El arma apareció no muy lejos de allí. En la mesa había una máquina de escribir con una nota. Los investigadores leen la carta. Parece ser una nota de suicidio. La nota de suicidio era una explicación de lo que había pasado. Nancy decía cómo había encontrado el arma por casualidad y no sabía por qué su marido no le había dicho nada sobre ella. Decía que habían discutido sobre quién se quedaría los hijos y al decidir suicidarse escribió en la nota, supongo que yo. La nota de la máquina de escribir está firmada con una sola letra escrita a mano, la N. Para la policía, parece tratarse de un doble asesinato y suicidio, pero los investigadores de la oficina del sheriff del condado de Arapahoe estudian bien todas las posibilidades. Uno de los mayores errores que puedes cometer en una escena del crimen es llegar a conclusiones precipitadas sin conocer la información, tanto la que está a la vista como la que está esperando a ser descubierta. Los investigadores se ponen a trabajar y fotografían los 3 escenarios del crimen, recogen pruebas y toman huellas en la máquina de escribir y en la supuesta arma del crimen, una Smith & Wesson del calibre 38.
Al fotografiar una escena del crimen, las primeras fotos son un plano general del lugar. Luego va reduciéndolas y acercándolas, mostrando todos los detalles, todo lo que pueda ser importante en el caso que estés investigando. Estaba desplomada, con una bala en la cabeza. El arma era un revólver de 5 centímetros, que se encontraba a unos 2 metros de la víctima, algo que no es ni extraño ni poco habitual. Poco después, aquella misma tarde, Robert Spangler llega a casa y descubre que su hogar es una escena del crimen, rodeado por coches de la policía y acordonado por todas partes. Bob llegó a casa mientras los agentes analizaban el escenario del crimen a última hora de la tarde. Cuando le dijeron lo que había ocurrido en su casa, parecía conmocionado por lo que le estaban contando. Un consternado Spangler confirma que la supuesta arma del crimen, la Smith & Wesson del calibre 38, le pertenecía, pero que él no estaba en casa a la hora de los asesinatos. Cuando Spangler habla con la policía, su historia ofrece una imagen diferente de la familia. Se conocieron siendo muy jóvenes. Ambos eran de Ames, Iowa. Él era una estrella del fútbol y ella participaba en concursos de belleza. Eran 2 tortolitos adolescentes y se casaron muy jóvenes. Según la gente que lo conocía, Robert Spangler era un hombre muy agradable. Creían que era encantador, extrovertido y, por lo general, muy buen vecino. Creían que era un benefactor de la comunidad. Es una imagen diferente de la que descubrió la policía el 30 de diciembre, a raíz del aparente asesinato y suicidio. Los padres de Nancy, así como casi toda su familia, nunca creyeron algo semejante. No era ese tipo de persona. Nunca se haría daño a sí misma ni a sus hijos. Y además, se ponía nerviosa si había armas cerca. No se lo creían. Los agentes de la oficina de sheriff interrogan a Robert Spangler, quien admite que Nancy y él tenían problemas matrimoniales. Llevaban un tiempo separados y acababan de volver hacía poco. Él tenía una aventura con una mujer con la que trabajaba en la oficina, Sharon Cooper, lo que provocó una situación tensa en su matrimonio. Spangler repite a la policía que aunque Nancy estaba muy afectada por su aventura, él estaba tan sorprendido como todos por el aparente asesinato y suicidio. Spangler con la policía repasa todo lo que hizo ese día. Bob dijo que Nancy y él tuvieron una discusión nada más levantarse esa mañana. Él salió de casa para relajarse y estuvo 1 hora o hora y media fuera. Dijo que había estado conduciendo mientras escuchaba el partido de Bronco en la radio y luego por la tarde había ido al cine. Para ayudar a los investigadores, Spangler acepta someterse a la prueba del polígrafo, pero los resultados no son concluyentes. Le pedimos a nuestro experto en el polígrafo que sometiese a Spangler a la prueba. Tras hacerla nos informó de que este estaba tan nervioso que los resultados no eran fiables. Por último, los investigadores del escenario del crimen revisan el cadáver de la esposa en busca de alguna pista. Buscamos signos de que hubiera empuñado un arma, de que la hubiera disparado o la hubiera tocado tras dispararla. Los resultados suelen tardar. Por lo general, no los tienes el mismo día, tal vez ni siquiera la misma semana. Se envían muestras de los residuos del arma al Departamento de Investigación de Colorado para su análisis. Mientras, la policía termina de interrogar a Robert Spangler y le permiten que se vaya. Pero la casa de los Spangler sigue siendo una escena del crimen acordonada. Me pidieron que dejase a Spangler quedarse en mi casa, porque, lógicamente, no iba a poder quedarse en una escena del crimen. Cuando estábamos en mi casa, me sorprendió lo tranquilo que parecía estar, tras haber perdido a su familia ese mismo día. El 3 de enero, el forense determina que se trata de un caso de doble asesinato y suicidio. Pero pronto aparecerán pruebas de que Robert Spangler sabe más de lo que parece. Se han encontrado los cadáveres de Nancy Spangler y sus hijos, Susan y David. El crimen está considerado un caso de doble asesinato y suicidio. El marido, Robert Spangler, se ha sometido a la prueba del polígrafo, pero sin resultados concluyentes. Es entonces cuando llegan los resultados de analizar los residuos del arma. Dichos resultados son sorprendentes y desconcertantes. Se analizaron los residuos de pólvora encontrados en Bob y Nancy. La prueba de Nancy no revelaba restos de disparos. Sin embargo, sí se encontraron dichos restos en la mano de Bob. 3 de febrero. En un segundo interrogatorio con la policía, Robert Spangler cambia ligeramente su historia.
Más tarde, Bob ofreció una explicación sobre los restos de pólvora. Dijo que había ido a casa, bajado al sótano y se había encontrado a Nancy. El arma estaba cerca y, según contó, la recogió y retrocedió diciendo, «Oh, Dios mío». Luego tiró el arma al suelo y salió de la residencia. La policía había encontrado 2 marcas de neumáticos en la nieve fresca que había caído la mañana de los asesinatos. Concordaban con las ruedas del coche de Spangler. Esto apoya su nueva historia de haber ido a casa para luego volver a irse. Pese a la versión oficial, la familia de Nancy está convencida de la inocencia de Nancy. Es más, sospechan que Robert Spangler sabe más de lo que dice. Tras la muerte de Nancy y los niños, la familia vio a Bob Spangler en los funerales. Había hecho incinerar rápidamente los cadáveres y una novia lo acompañó en el funeral. No se comportó como lo haría el típico marido y padre en una situación así, por lo que sospechaban de él. Además de todas sus sospechas, Nancy les había escrito una carta antes de morir en la que hablaba sobre el futuro. Estaba emocionada con lo que contaba, que intentaban reconciliarse. No parecía una persona abatida que estuviese pensando en el suicidio. La pequeña comunidad de Littleton está devastada por esta tragedia familiar. Pese a las muchas sospechas de la comunidad y de algunos miembros de la policía, el caso está cerrado. La vida en Littleton vuelve poco a poco a la normalidad. Pero para algunos todavía hay muchas preguntas sin respuesta. Casi todas ellas en torno a Robert Spangler. Cuando recuperé el caso, me encontré con que todas las pruebas, salvo la nota de suicidio, se habían devuelto a Bob Spangler, incluyendo el arma y todo lo demás. Todo eso me pareció muy extraño. En cuanto a Robert Spangler, al viudo le cuesta muy poco acostumbrarse a su nueva vida. Tras los asesinatos, Bob Spangler volvió a su casa, lo que extrañó a los vecinos porque se habían producido 3 asesinatos en ella. No creían que nadie quisiese volver a vivir allí. Para sorpresa de los vecinos, Robert Spangler se casa con su amante, Sharon Cooper. Sharon se muda a la casa en la que apenas unos meses antes, la familia de Spangler ha sido brutalmente asesinada. Spangler declaró a la policía que se le daba bien olvidar el pasado, que no le gustaba hundirse en el pasado, que podía aparcar las cosas y seguir adelante. Robert y Sharon comparten pasiones similares. La pareja suele hacer senderismo con frecuencia por los alrededores. Robert y Sharon compartían su amor por el aire libre. Les encantaba ir a hacer senderismo, sobre todo por el Gran Cañón. Sharon había escrito una guía sobre el Gran Cañón que había tenido una gran acogida, así que era bastante conocida por la zona. El libro de Sharon, A pie por el Gran Cañón, plasma con gran acierto todos los placeres y peligros reales de hacer senderismo por los caminos del Gran Cañón. El Gran Cañón es un lugar que suele atraer a mochileros y senderistas que desean disfrutar de una experiencia al aire libre. No hay quitamiedos, ni redes de seguridad, ni nada semejante. Los guardas del Gran Cañón rescatan cada año a cientos de personas. Incluso se producen algunas muertes. Con una nueva esposa y 3 perros, todo parece irle de fábula a Robert. Robert Spangler describía a Sharon como el amor de su vida. Era su segunda esposa y él decía que tenían una relación única. Según quienes la conocían, ella era una persona muy extrovertida, muy diferente de la primera esposa de Bob. Unos años después, vuelven los problemas a la vida marital de Robert Spangler. Poco después de la muerte del padre de Robert Spangler, el estado de ánimo de Sharon Spangler empezó a cambiar. Su comportamiento se iba modificando a medida que empezaba a comprender cosas de Robert. En general, parece que el señor Spangler tenía mala suerte con sus esposas, o bien que sus esposas tenían mala suerte con él. En torno a 1986, la oficina del sheriff recibió una llamada de Sharon Spangler. Parecía muy asustada. Cuando los agentes hablaron con ella, les dijo que su marido la estaba buscando, que iba a por ella. Los agentes salieron a por ella. La encontraron en un armario y tuvieron que llevarla al hospital. Robert Spangler y Sharon Cooper se divorcian. Es el segundo matrimonio Spangler que acaba envuelto en misterio. Sharon Cooper se va de casa y de Littleton. El divorcio pesa mucho en la economía de Spangler, dado que se ve obligado a volver a trabajar para pagar la pensión a su esposa, así como más de $150.000 en acciones y bonos. Con 55 años, Robert Spangler vuelve a quedarse soltero.
no tarda en ir en busca de una nueva compañera. Gracias a su encanto y carisma, pronto la encontrará. Robert Merlin Spangler era un hombre realmente encantador. Se le daba muy bien la gente. Era ese tipo de personas que nada más conocerlas ya te caen bien y puedes entablar una buena amistad enseguida. Eso era parte de su personalidad, sin duda. Spangler pone un anuncio personal en el diario semanal de Denver. Donna Sandling, contable retirada de Evergreen, Colorado, es una de las mujeres que le contestan. Donna era una persona fantástica. Habría hecho lo que hiciese falta por cualquiera. Era muy divertida y siempre muy amable. Era una persona realmente genial. Donna y el recién divorciado Robert Spangler comienzan un noviazgo veloz. Se casan en agosto de 1990 y Spangler convence a Donna para mudarse con él a la pequeña ciudad turística de Durango. En un entorno familiar, una sombra se cierne sobre el matrimonio. Una sombra potencialmente peligrosa. La primera mujer y los 2 hijos de Robert Spangler fueron encontrados muertos en un sospechoso doble asesinato y suicidio. Su segundo matrimonio acabó en un divorcio muy caro. Spangler no se rinde y se vuelve a casar, esta vez con Donna Sandling, y comienza una nueva vida en la pintoresca Durango. Durango es una típica ciudad de montaña de Colorado. La gente que vive allí lo hace porque le gusta el aire libre. Van en kayak a la hora de comer y practican senderismo a todas horas. Es una comunidad con muy poco crimen, bastante próspera y aislada del resto del mundo por las bellas montañas que la rodean. Por tercera vez en su vida, Robert Spangler es un hombre casado. La pareja participa en la comunidad de Durango y el propio Spangler arbitra partidos de fútbol en la liga local. Donna sigue enseñando aeróbic en el Club Deportivo de Durango, mientras que Robert consigue un trabajo de disc jockey en la radio local. Su papel en la radio no tarda en convertir a Spangler en una celebridad local. Robert Spangler trabajaba pinchando música country en la radio a tiempo parcial. Era famoso. Su imagen en la radio era de persona alegre. Todo el mundo lo conocía y a todos les caía bien. Siempre era amigable y abierto. A la gente le gustaba. Pero Robert Spangler mantiene su vida personal en el secretismo. Cuando le preguntan por su familia anterior, Spangler ofrece diferentes versiones de cómo murieron. Con el tiempo, Robert contó infinidad de historias diferentes sobre lo que le había pasado a su familia. En una decía que su hijo se drogaba, se había vuelto loco y los había matado a todos. En otra dijo que fue por un accidente de coche, que él estaba al volante y que toda su familia había muerto y que él había sobrevivido pese a salir malherido. Y también le contó a otros que su esposa se había vuelto loca, había matado a los hijos y se había suicidado. Al parecer, Robert y Donna disfrutan de su vida marital. Son activos y pasan su tiempo de ocio al aire libre. Spangler convierte su amor por el senderismo en un trabajo a tiempo parcial, guiando a los turistas por el Gran Cañón. Pero Donna no comparte el entusiasmo de su marido por el cañón. Donna tenía miedo a las alturas. Lo pasaba muy mal en los edificios o al conducir cerca de un precipicio. Cuando hacían senderismo por el cañón, era siempre por los caminos más sencillos, porque no eran tan encumbrados y no lo pasaba tan mal. Donna no tardará en dejar de ir a hacer senderismo con Spangler. Él se está volviendo más distante y la pareja se aleja. En la primavera del 93, Donna sabe que su relación con Robert Spangler atraviesa un mal momento. En un último esfuerzo por intentar salvar su matrimonio, Donna acepta dar un paseo más por el Gran Cañón, pese a su miedo a las alturas. Esta vez, la pareja está sola. Donna no habría elegido el Gran Cañón por voluntad propia, pero Robert la había convencido de dar un último paseo, porque intentaban arreglar su matrimonio. Donna intenta ser positiva, y la pareja va a disfrutar de una excursión al Gran Cañón durante un fin de semana. Antes de partir en este último viaje, ella tenía un mal presentimiento. Se mostraba muy reticente a ir, pero al final acabó yendo. Aunque Donna Spangler sufre vértigo, está dispuesta a afrontar sus miedos para salvar su matrimonio. Pero un mal momento matrimonial, siendo la esposa de Robert Spangler, suele tener consecuencias letales. Domingo de Pascua. La pareja llega a la sección Horseshoe Mesa del Gran Cañón en el cuarto y último día de su viaje. Será lo último que haga Donna Sandling en su vida. Justo antes del mediodía, Robert Spangler aparece en la oficina del guarda. Asegura que su mujer ha sufrido un terrible accidente. Robert les dijo a los guardas que estaba montando el trípode para hacer una foto y que estaba de espaldas a Donna. Cuando se dio la vuelta, vio que ya no estaba, que se había caído.
Los guardas pensaron que era muy raro que, para informar de la caída de su esposa, se pusiese a esperar tranquilamente en la cola, tras unos mochileros que querían unos permisos. Las autoridades del parque acuden rápidamente al fondo del cañón, donde se encuentra el cadáver de Donna. El cadáver estaba destrozado y había sufrido varios golpes en la caída. No quedaban muchas pruebas forenses para que las estudiase la policía. Spangler explica a las autoridades que tras la caída de Donna, bajó por el lateral del cañón, lavó la sangre de la cara de su mujer y la cubrió con una lona antes de salir en busca de ayuda. A diferencia de otros homicidios donde suele haber testigos que han visto u oído algo, o en los que tienes pruebas forenses en el escenario del crimen, aquí la policía tenía una escena del crimen particularmente complicada, dado que no había nada de todo eso. Si nadie había visto la caída, la única información que se iba a conseguir de lo sucedido eran las declaraciones de él. Tras interrogar a Spangler sobre los acontecimientos de ese día, las autoridades del parque dejan libre al viudo. Tras completar la investigación, el departamento del sheriff cerró el caso, alegando que fue una muerte accidental. Donna Spangler ha muerto a los 58 años, dejando a 5 hijos y 5 nietos. Rápidamente la prensa se hace eco de la misteriosa muerte. A la gente la muerte de Donna le pareció muy sospechosa porque ella no habría querido ir a hacer senderismo. Luego estaba el hecho de que sucedió mientras se hacían una foto. Es como un chiste malo. Hay alguien al borde de un precipicio y otra persona va a hacer una foto, pero de repente se cae por el barranco. Aunque Bob Spangler siempre había sido una persona muy amistosa, un tipo razonable, y no teníamos ningún otro motivo para sospechar de él, la historia nos parecía falsa. Mi editor y yo, y un montón de gente, creíamos que la había empujado. La comunidad local reacciona a la tragedia con espanto e incredulidad. Aunque Bob Spangler no fue acusado de nada, los rumores y las sospechas eran constantes. En una comunidad pequeña como aquella, supimos que se estaba viendo con alguien. Una amiga común iba a ir al Gran Cañón a hacer senderismo con él, y todos sus amigos le dijeron que no lo hiciese. Robert Spangler pide que se incineren los restos de Donna antes de que su familia llegue a Colorado. En el funeral, ofrece un panegírico que, según describe más tarde un amigo, es poco sentido y extraño. La gente empezó a pensar que el pasado de Robert Spangler era extraño, porque tenía 2 esposas y una familia muertas, y en ningún caso las circunstancias fueron normales. Una vez fue un asesinato con suicidio, la otra vez se cayó por el Gran Cañón. Robert Spangler se quedaba soltero por tercera vez en su vida. Para unos, esa soltería repentina era simple mala suerte. Para otros, la señal inequívoca de que había algo oscuro en la vida de Spangler. Tenía un modo de deshacerse de los problemas para siempre. Robert Spangler recibe una visita de su segunda esposa, Sharon Cooper. El año después del incidente del Gran Cañón, Sharon Spangler, su segunda esposa, lo estaba pasando mal. Se mudó con él a su casa de Durango. Le alquiló una habitación. En un giro surrealista a una historia ya de por sí increíble, la decisión de Sharon Cooper de volver a vivir con su exmarido Robert Spangler tendrá consecuencias trágicas y desencadenará una serie de sucesos que permitirán resolver el caso del viudo misterioso y el desfile de esposas muertas. Robert Spangler, famoso en una radio local, ha perdido a su primera y a su tercera mujer en circunstancias misteriosas y violentas. Supuestamente, Nancy Spangler, su primera esposa, mató a sus 2 hijos antes de suicidarse. Y Spangler asegura que su tercera esposa ha muerto al caer por el Gran Cañón. Pero ambas muertes son misteriosas, igual que el propio Robert. El 14 de julio, la segunda esposa de Spangler, Sharon Cooper, se muda a vivir con él tras haber estado separados durante 6 años. Tras la muerte de Donna, Sharon, la segunda esposa de Robert, se mudó a vivir con él en Durango. Supuestamente estaba pasando por una mala racha. Acababa de romper con su novio y tenía ciertos problemas de salud mental, así que se mudó a vivir con Robert. Spangler y Sharon Cooper intentan volver a vivir juntos por segunda vez. Su relación dura menos de 4 meses. Un día, al volver a casa, Spangler se encuentra a Sharon inconsciente junto a una nota de suicidio. Dado que no responde, Spangler le lleva a urgencias, pero ya es demasiado tarde. Horas después, Sharon Cooper muere. Lo cierto es que recuperó la conciencia y habló con los médicos. Les dijo que había tomado una sobredosis de Tylenol. Se determina la sobredosis como causa de la muerte y no se abre ninguna investigación. Sea o no un accidente, a Spangler le viene muy bien no tener que seguir pagando la pensión.
No es la primera vez que una trágica coincidencia le favorece. Robert Spangler negó toda responsabilidad en la muerte de Sharon. Muchos teníamos diferentes teorías sobre su muerte y desde luego no cabe duda de que él tenía mucho control sobre ella en ese punto de sus vidas. Cuando la familia de Donna Sandling se entera de la muerte de Sharon, contactan con la policía inmediatamente. Les habían dicho que su primera familia había muerto en un accidente. Y sabían que su madre había muerto en el Gran Cañón. Y ahora otra mujer asociada con Bob Spangler había muerto al estar cerca de él. Empezaron por llamar a la policía, contactaron con agencias. Y llegado el momento, la oficina del sheriff del condado de Arapahoe reabrió el caso de las muertes de la primera familia de Bob en 1978. Paul Goodman, investigador del condado de Arapahoe, vuelve a examinar las muertes de Littleton. Han pasado 15 años tras la muerte de la primera familia de Robert Spangler. Pero Goodman y su equipo encuentran varias pruebas que ofrecen nuevas ideas sobre lo que podría haber ocurrido aquella mañana de diciembre. La nota de suicidio era extraña porque la gente no suele explicar por qué se suicida. Pero dicha nota sí contenía una explicación. Estaba escrita a máquina y había sido firmada con la letra N, que según Bob era algo normal en Nancy, porque tenía un problema neurológico y no podía sostener un bolígrafo el tiempo suficiente para escribir. Otra cosa extraña es que encontramos muchos cheques que había rellenado Nancy a mano y en los que firmaba con su nombre completo. Además, si no podía sostener un bolígrafo para escribir su nombre, ¿cómo podría aguantar un arma el tiempo suficiente como para disparar a sus 2 hijos y luego suicidarse? La supuesta arma del suicidio, la Smith & Wesson del calibre 38, juega un papel crucial a la hora de determinar cómo murió Nancy Spangler. Esta técnica se llama prueba de tiro o prueba de proximidad. Un arma se dispara a varias distancias de un objetivo. Puedes ver qué pasa al disparar desde muy cerca, que sería a 2,5 centímetros. Probamos a 5 centímetros, a 7,5 centímetros y entre 15 y 20 centímetros. Cuanta mayor sea la distancia, menos hollín se obtiene. Podemos comparar estos datos con la entrada de la bala y determinar que, cuando se disparó, el arma estaba al menos a 15 centímetros de la cabeza de Nancy. Goodman cuenta con la ayuda del doctor Michael Dogersen, forense del condado de Arapahoe. Juntos recrean el crimen basándose en el informe de la autopsia y en las fotos del escenario. Nos encontramos con un estudio que se había completado en esa misma época. Se habían analizado 160 heridas de disparos de suicidas, y la mayoría eran en la sien y en la boca, con muy pocas en la parte trasera del cráneo, en el bulbo raquídeo. Es un lugar muy poco habitual para una herida de bala al suicidarse. Lo que solemos encontrarnos en heridas autoinfligidas es una marca de contacto, es decir, la marca que deja la boca del arma al apoyarse directamente sobre la piel. Es aún menos habitual ver heridas autoinfligidas por haber disparado de lejos. Si se dispara desde lejos, por lo general es una distancia corta, pero no es lo habitual que una herida autoinfligida se produzca desde una distancia de entre 15 y 20 centímetros. Con varias pruebas de que Nancy había sido asesinada, Paul Goodman tiene cada vez más claro que Robert Spangler es el culpable. Mientras tanto, Goodman ha estado trabajando con el FBI en el caso de Donna Sandling, cuyo accidente mortal tuvo lugar en el Gran Cañón, que es territorio federal. Lo que hace que este caso sea único es el hecho de que es una investigación realizada entre múltiples agencias, jurisdicciones y estados. Hay muchas entidades investigando a Bob Spangler por separado y ninguna tiene pruebas suficientes para establecer una causa y que el caso avance. No teníamos muchas pruebas forenses, no teníamos testimonios de testigos. Yo creo que los investigadores no tardaron en darse cuenta de que, a menos que consiguiesen una confesión, iba a ser difícil demostrar el asesinato. Pero era difícil obtener una confesión de un hombre que durante 22 años se ha declarado inocente de todas las muertes. El agente Leonard Jones pide ayuda a los expertos de la unidad de análisis del comportamiento del FBI. Lo primero que nos recomendaron los criminólogos del FBI para este caso fue estudiar bien el pasado de Robert Spangler, descubrir quién era y sacar todo lo que pudiésemos sobre su personalidad. Cuanto más sabíamos de Bob Spangler, más nos percatábamos de que, aunque carismático, también era muy manipulador. Tenía mucho éxito en todo lo que hacía y, por lo general, se salía siempre con la suya, tanto personal como profesionalmente. El agente John trabaja con la policía del estado y del condado para preparar una estrategia con la que llevar a Robert Spangler ante la justicia. Las autoridades controlan muy de cerca a Robert Spangler, quien ahora vive en Grand Junction, Colorado, al sur de Durango,
a unas 3 horas en coche. Grand Junction es la ciudad más grande del oeste de Colorado. Allí viven unas 50.000 personas, la mayoría de clase trabajadora. Es el tipo de ciudad en el que casi todo el mundo se conoce. En la época en que Robert Spangler estaba allí, había varios teatros comunitarios, así que mucha gente lo conoció a raíz de eso. Tal y como se intuye en el perfil, Robert Spangler sigue queriendo ser el centro de atención y trabaja como actor en el teatro de un restaurante local. Durante una actuación, Spangler descubre que tiene problemas para recordar sus frases. Va al médico para intentar determinar el motivo. El diagnóstico es cáncer. Spangler escribe a sus familiares y amigos para hablarles de su enfermedad. Durante la investigación, un miembro de nuestro equipo habló con una mujer. Ella contactaría con él más tarde para contarle que había recibido un correo electrónico de Bob en el que decía que tenía un tumor cerebral que era terminal. Ahora los investigadores tienen que trabajar contrarreloj. Paul Goodman, Leonard Jones y la fiscal Camille Bibles deben unir fuerzas y actuar rápido si quieren conseguir la confesión y el enjuiciamiento de Bob Spangler. Los agentes acuden a Grand Junction, donde descubren que Spangler se ha vuelto a casar. Ahora con Judith Hilty, de 53 años. La policía tiene que actuar deprisa, antes de que la mala suerte de Robert Spangler con sus esposas se cobre otra víctima. La gente cercana a Robert Spangler sufre un cruel destino. Su primera esposa, Nancy, fue hallada muerta por un disparo, junto con sus 2 hijos adolescentes. Su segunda esposa, Sharon, murió por sobredosis. La tercera esposa, Donna, murió al caerse en el Gran Cañón mientras hacían senderismo. El equipo de investigadores une sus fuerzas para obtener una confesión del presunto asesino de esposas. Pudimos verificar que Bob Spangler tenía un tumor cerebral imposible de operar. En ese momento, el equipo de investigación consideró que era hora de dar un paso adelante, así que fuimos a Grand Junction a hablar con él. Los investigadores Paul Goodman y Leonard Jones contactan con Spangler en su casa y le piden hablar con él. Spangler acepta. Llevamos a Bob a una sala de interrogatorios para hablar con él. Lo interrogamos durante varias horas. Nos confirmó algunos asuntos menores, pero no obtuvimos ninguna confesión. Intentamos convencerle, preguntarle si había algo que quería quitarse de encima, pero fue en vano. Acabamos el interrogatorio y le aseguramos que nos gustaría volver a hablar con él, a lo que respondió que estaba convencido de ello. A la mañana siguiente recibimos una llamada. Bob Spangler quería volver a hablar con nosotros. Esta vez, Jones y Goodman utilizan varias técnicas que han aprendido de los criminólogos de la unidad de comportamiento del FBI. Aprovechan el perfil de Spangler de egocéntrico, de narcisista controlador que adora ser el centro de atención. Una técnica que usamos con él fue decirle que era muy importante para nosotros aprender de él y estudiarlo, que los criminólogos querían investigarlo, que yo era un joven agente del FBI que había trabajado en casos de homicidios antes, pero que nunca me había enfrentado a alguien tan prolífico como él, y que si me hablaba de los homicidios, podría aprender mucho de él. Picó el anzuelo con esa historia. Otra táctica que emplearon los investigadores fue preparar la comisaría para exagerar la importancia de la investigación. Otros miembros del equipo prepararon la oficina del sheriff para que pareciese que teníamos a mucha gente dedicada al caso. En el tablón ponía Fuerzas Especiales de Spangler. Teníamos a varias personas al teléfono y en los ordenadores. Bob no dejaba de mirar hacia la derecha. Le interesaba mucho lo que pasaba en esa habitación. Parecía impresionado por el hecho de ser el centro de tantas miradas. Era parte de la estrategia que los criminólogos del FBI nos habían preparado y resultó muy efectiva. Los investigadores Goodman y Jones interrogan a Robert Spangler por segundo día consecutivo. En una sala cercana, la fiscal Camille Bibles observa toda la escena a través de un circuito cerrado de televisión. La estrategia da resultado. Le dijo que era muy importante para nosotros, que podíamos aprender muchísimo de él, que los criminólogos querían estudiarlo y saber más sobre los asesinatos en serie gracias a él, pero que para eso tendría que demostrarnos que era un asesino en serie. Lo acusé de matar a 3 de sus esposas y a sus 2 hijos durante los últimos 22 años. Después de acusarlo de matar a esas 5 personas, me miró y con una mirada penetrante me confesó que le concedía demasiados méritos, que solo había matado a 4. A las 4 horas de interrogatorio y 22 años después del crimen, el gran ego de Spangler lo traiciona. Confiesa el asesinato de su mujer, Nancy Spangler, y de sus 2 hijos, David y Susan. El psicópata Spangler les describe a Goodman y Jones la meticulosa planificación de la masacre de su familia, con todo lujo de detalles,
y una expresión neutra en su cara. Bob nos contó que aquella mañana ya había tomado la decisión de matar a Nancy. La había hecho firmar con la letra N en una hoja en blanco y luego escribió la nota de suicidio en ella. Le dijo que tenía una sorpresa para ella y le pidió que bajase al sótano, que se sentase a la mesa y que cerrase los ojos. Dijo que tenía el arma escondida y que cuando ella cerró los ojos, él la sacó de su escondite y le disparó en la cabeza. Después, Robert sube al piso de arriba, seguro de que sus hijos todavía están durmiendo, y sigue con su plan. Disparó a su hija Susan y luego recorrió el pasillo para disparar a David. Este, por lo visto, había oído al menos el disparo a Susan y estaba sentado en la cama. Disparó a David una vez y este cayó, aunque seguía con vida. Así que decidió que no iba a quedar creíble que Nancy había disparado a David si había 2 balas, por lo que asfixió a su hijo con una almohada que había en el suelo. Cuando la policía le preguntó a Spangler por qué había matado a su familia, les dijo que porque era egoísta, que era más fácil matar a Nancy que divorciarse de ella, y que a su nueva novia no le gustaban los niños, así que de ese modo todo era más sencillo. Con la esperanza de conseguir una confesión completa, Goodman y Jones presionan a Spangler con la muerte de Donna Sandling en 1993. Bob Spangler insistió en que no iba a hablar del homicidio del Gran Cañón. Donna tenía hijos adultos y él tenía miedo de que fueran a ir a por sus bienes si confesaba ese asesinato. Tuvimos un tira y afloja, usando varias técnicas. Incluso le dijimos que le interesaba ser conocido como asesino en serie, pero que si solo había matado a su primera familia no era un verdadero asesino en serie. Al final acabó confesando también el asesinato de Donna. A través de la prensa, las noticias de confesión a sangre fría de Spangler se expanden por todo el estado y llegan a Littleton, Durango y Grand Junction. La confesión de Robert Spangler tuvo un gran impacto en Grand Junction. Parte de la conmoción se debía a que la gente que lo conocía consideraba que era un buen hombre. No podían creer que hubiese hecho algo así. Robert Spangler es arrestado y puesto en prisión preventiva. Al haber una confesión completa, no hay necesidad de juicio. Robert Spangler se le declaró culpable de asesinato premeditado de primer grado con Donna. Como parte de nuestra declaración, también admitió el asesinato de Nancy y sus 2 hijos en Colorado. Queríamos añadir eso a nuestra declaración para cerrar el caso con la familia de Nancy. Durante su declaración, los numerosos periodistas que cubren el caso tienen la primera oportunidad de ver en persona al encantador y psicópata asesino. La sala estaba atestada. Algunos miembros de las familias de las víctimas estaban allí, así como su cuarta esposa. Estaba rodeada por amigos que hacían las veces de guardaespaldas. Cuando Spangler entró, parecía estar en un escenario. Sonreía y le guiñaba el ojo a su cuarta esposa. Parecía muy frío y sereno. Nunca miró a los familiares de las víctimas. La sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional no es la única sentencia que recae sobre Robert Spangler. 9 meses después de ser encarcelado, Spangler muere en la cárcel. Pero para los familiares y enemigos de las víctimas, sus asesinatos harán huella y los perseguirán durante mucho tiempo. Es el crimen más atroz y a sangre fría de todos los crímenes que haya cubierto en mi carrera. Mató a toda su familia e hizo creer a los familiares de Nancy durante 22 años que su hermana, su hija, había hecho algo tan horrible, que había asesinado a sus propios hijos. Esa gente vivió un infierno durante todo ese tiempo, pero a él no le importaba. Luego empujó a su tercera esposa por el barranco, la llevó hasta allí diciéndole que se iban a reconciliar. Todo fue muy despiadado.